Días, con el siguiente video les voy a expresar en qué consisten las situaciones, problema, actividad de comparación como estrategia para el desarrollo del pensamiento. Cuando hablamos de las situaciones, problema, actividad de comparación, hablamos de situaciones donde interactúan dos o más personajes. Esa estructura que tenemos aquí definida está para situaciones de dos personajes. Y este primer tipo es cuando aludimos específicamente a lo que es la diferencia que pueden existir entre dos cantidades. Entonces hablamos de más que y menos que. Situaciones como la siguiente: Pedro tiene 8 canicas y José tiene 3 canicas. ¿Cuántas canicas más tiene Pedro que José? Entonces hablamos de más que. O José, ¿cuántas canicas menos tiene José que Pedro? Y volvemos a hablar de diferencia. Entonces puedo preguntar de dos maneras, pero de las dos maneras estoy hablando de diferencia, y por lo tanto para hallar esa diferencia empleo una resta. Ya en el segundo tipo encontramos una situación en donde tengo que determinar el total. Situaciones como la siguiente: Pedro tiene 10 canicas, José tiene 21 canicas. ¿Cuántas canicas reúnen entre los dos? Por lo tanto, para hallar ese total tendría que emplear una suma. En la siguiente tipología cuento con el total y la primera cantidad. Si lo miramos dentro de la estructura partes todos, estas serían las partes que conforman este todo. Por lo tanto, entre una parte y el todo tenemos que encontrar la diferencia para hallar esta segunda parte. En situaciones como Pedro tiene 10 canicas, junto con las de José reúnen 15. ¿Cuántas canicas tiene José? Entonces, para determinar la cantidad de canicas que tiene José tengo que emplear una resta. En esta última situación, que es un poco más difícil de comprender por su misma expresión y porque tenemos que tener muy claro el concepto de diferencia. Entonces aquí encontraremos una primera cantidad que la conoceremos, la segunda no, y tendremos la diferencia. Situaciones como la siguiente: Pedro tiene 8 años y su hermana es 2 años menor. ¿Cuál es la edad de la hermana de Pedro? Entonces, para determinar la edad de la hermana de Pedro tendría que hacer una resta. Lo podría expresar con otra pregunta. Entonces, Pedro es 2 años mayor que su hermana. Si Pedro tiene 8 años, ¿cuál es la edad de su hermana? De todas maneras, pues tendría que hacer una resta para determinar la edad de la hermana de Pedro. En esta segunda situación, pues desconocería la primera cantidad y conocería la segunda, y también conocería la diferencia. Puedo expresar que Pedro es 3 años mayor que su hermana. Si su hermana tiene 5 años, ¿qué edad tiene Pedro? Entonces, para hallar la edad de Pedro tendría que sumar la diferencia con esa cantidad para hallar pues la cantidad mayor que está dentro de la comparación, y que obviamente ya conocemos la diferencia. Podríamos expresarlo de otra manera, de la siguiente forma: la hermana de Pedro es 3 años menor, ¿sí? Y si su hermana tiene 5 años, ¿cuál es la edad de Pedro? De todas maneras, pues estaríamos obligados a sumar la diferencia con esta segunda cantidad para hallar la edad de Pedro.